La pantalla es toda suya, embajador. Estimado Sergio, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes a distancia, aunque sea, y espero, bueno, que pronto tenga la Relacopaz una instancia presencial en la que pudiéramos vernos cara a cara y conversar en ese ejercicio tan importante de la diplomacia, pero también de este trabajo que hacemos a Estoy nivel con la de cámara. operaciones de paz de América Latina, que es conversar y llegar a entendimientos, que es mucho más fácil hacerlo en persona. Pero este esfuerzo es encomiable. Quiero realmente felicitar al ministro de Defensa de Paraguay, al coronel Ayala, a todo el equipo de la presidencia de Relacopaz paraguaya, y obviamente a mi querido compatriota y amigo, el coronel retirado Roberto Gil, con el que hemos dado tantas batallas juntos. Es un placer reencontrarme contigo, Sergio, y estar en estos minutos dándoles una perspectiva desde el punto de vista más político y diplomático. ¿Te acordás cuando nos conocimos en Nueva York, en otra vida, ya hace casi 15 años? Estábamos en el grupo de amigos de Haití, de ese grupo mayoritariamente integrado por latinoamericanos, aunque también estaba Estados Unidos, Francia y Canadá. Surgía el primer borrador del mandato de la MINUSTA, que después pasaba al Consejo y era renovado. Tuvimos muchos años trabajando ese tema, y lamentablemente los problemas siguen, y no solo siguen, sino que se han profundizado. Eh, Les pido disculpas por no tener una presentación. Soy consciente de que facilita la visual, seguir una presentación a través de un slide, pero realmente no tuve tiempo, así que les voy a compartir algunas reflexiones de cómo estamos viendo nosotros el tema de Haití, la cuestión de seguridad y lo que América Latina y el Caribe sobre todo pueden hacer al respecto. Me gustaría empezar señalando que el tema de Haití, como decía, nos interpela como región, porque esto está sucediendo en primer lugar en nuestro continente. Porque allí estuvimos por 14 años, y si bien hubieron muchos avances, que vamos a mencionarlo, no se pudieron resolver las cuestiones de fondo. Se fue la MINUSTA y al poco tiempo la crisis estalló nuevamente. También nos interpela por cómo terminó la MINUSTA, por eso que mencionaba de las luces y sombras, porque quizás esas sombras empañan mucha cosa buena que la MINUSTA hizo, y todo eso bueno que pudo haber quedado por el camino, y no ser valorado en su justa dimensión. Y lo que queda en el recuerdo puede llegar a ser más las sombras que las luces, que yo creo hubieron mucho más luces que sombras. También nos interpela porque, y esto lo digo con total honestidad, y capaz que se me pasó algo que no vi en los años que estuve fuera de la región, es que yo sepa, nunca tuvimos a nivel de la región un análisis colectivo, honesto y profundo de lecciones aprendidas de la MINUSTA, de nuestra participación en ella en Haití. También porque la mayoría de nuestros países, y no voy a hablar de nadie, pero voy a hablar del mío, no le estamos encontrando la vuelta a cómo dar una mano a Haití en las actuales condiciones y en las actuales situaciones contextual en el terreno. Pero tampoco le está encontrando Naciones Unidas, que tuvo que salir a buscar ayuda al este de África, y esa ayuda no está siendo suficiente para la necesaria estabilización que propicie un desarrollo sostenible en Haití. Lo bueno de todo esto es que hay un consenso, de los pocos consensos que podemos encontrar en la región, es que todo el mundo quiere hacer algo para ayudar. Quizás no sabemos todavía cómo, pero hay una decisión. Eso lo hemos logrado incorporar en todos los foros regionales a nivel interamericano, latinoamericano, sudamericano, este, de manera consensual. Y el último punto de esta interpelación, que no es objeto quizás de este panel, pero sí del propio foro de Relacopaz, es que MINUSTA marcó el punto quizás más alto del involucramiento de América Latina en el sistema de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, y a partir de su terminación, esa participación ha disminuido drásticamente, y creo que nos ha costado encontrarle el ritmo de vuelta
a esta contribución. Y este es un momento muy importante porque, como ustedes saben mejor que yo, hay un proceso de discusión, hay un proceso de revisión del sistema, la ministerial de Berlín se enfocó en eso, y creo que sería muy importante que América Latina evalúe si puede llegar a consensos, o por lo menos a líneas estratégicas comunes de cómo posicionarnos como región ante este proceso de revisión sobre el futuro de UN Peacekeeping. En segundo lugar, lo que quisiera compartir con ustedes es un poco el contexto que quizás esté cambiando en las últimas semanas, pero de hace un año y medio hacia acá, de cómo se está manejando la cuestión del involucramiento, sobre todo de Naciones Unidas en Haití. En septiembre del año pasado, ustedes recordarán que el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, el señor, en ese momento era Edgar Leblanc Fils, le dedicó una parte significativa de su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas a contarnos la grave crisis de seguridad que afectaba a Haití. El aumento de las bandas armadas, la violencia generalizada, la inestabilidad política que había asumido y ha asumido hasta el día de hoy a la República de Haití en un estado de extrema vulnerabilidad. Y llamaba a la comunidad internacional, instaba a dar soluciones a restaurar la seguridad nacional como una prioridad absoluta. En ese contexto, Leblanc Fix, luego de valorar los esfuerzos encomiables de la MSS, liderada por Kenia, se refirió a la posibilidad de transformarla en una operación de mantenimiento de la paz con todo el respaldo de la ONU. Y ahí voy a citar lo que dijo porque me parece importante, ¿no? Haití ha acogido varias misiones de las Naciones Unidas durante las últimas 3 décadas, incluida la MINUSTA. Si bien algunas de estas misiones ayudaron a estabilizar temporalmente el país, también dejaron un legado con graves consecuencias. Las acusaciones de graves violaciones de derechos humanos, incluidos abusos sexuales, han socavado la confianza del pueblo haitiano. La falta de procesamiento y reparación para las víctimas ha reforzado un cierto sentimiento de impunidad, socavando así los esfuerzos de reconstrucción. Pero sigue su intervención. Y ahí dice, sin embargo, nunca es demasiado tarde para actuar bien y aprender las lecciones del pasado. Al repensar el enfoque, tenemos la oportunidad de restaurar la imagen de las misiones internacionales en Haití y construir un futuro mejor para el pueblo haitiano. Es con este espíritu que nos gustaría que se iniciara una reflexión sobre la transformación de la misión de apoyo a la seguridad, la MSS, en una operación de mantenimiento de la paz bajo el mandato de Naciones Unidas. Esta transformación no solo aseguraría una financiación más estable y ampliaría las capacidades de la misión, sino que también fortalecería el compromiso de los Estados miembros con la seguridad en Haití. Y cierra diciendo, estoy convencido de que este cambio de estatus, al tiempo que garantiza que no se repitan los errores del pasado, que no se garantice, asegurará el pleno éxito de la misión en Haití. Este fue un mensaje muy claro, muy fuerte del propio Estado haitiano, que fue confirmado semanas después por el siguiente, y creo que todavía es el actual presidente del Consejo Presidencial de Transición, Leslie Voltaire, que pertenece al partido Fanny Lavalas, cuyo referente histórico es el expresidente Aristide, quien remite una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, haciendo eco de lo que había dicho Leblanc Fix en la Asamblea General, indicando que los desafíos para la población haitiana, para que la población haitiana pueda gozar de sus derechos más básicos continúan siendo enormes, y en ese sentido solicitaba de manera urgente transformar la MSS en una operación de mantenimiento de la paz a fin de contar con los medios y los mandatos más importantes. A partir de ese planteo se suceden una serie de expresiones de apoyo de nuestros países en los distintos ámbitos donde los integramos. En primer lugar, sucedió en la OEA, donde el Consejo Permanente aprobó una resolución en noviembre del año pasado, en el sentido de apoyar esta transformación de la misión de apoyo a la seguridad en Haití en una operación de mantenimiento de la paz. Seguidamente, en la cumbre iberoamericana, los jefes de Estado de los países de Iberoamérica también reconocieron la insostenibilidad de la crisis humanitaria y política y seguridad de Haití y respaldaron el pedido del Consejo Presidencial de Transición para la transformación de la MSS en una operación de paz.
En la reciente cumbre de la CELAC en Honduras, donde tuvimos muchas dificultades para llegar a un acuerdo, y de hecho fue cuestionado por algunos países de la región, en uno de los pocos párrafos que tuvimos absolutamente todos ponernos de acuerdo, es en el apoyo de la CELAC a resolver, a ayudar a resolver la crisis de seguridad y la situación reinante en Haití. Por eso les decía hace un ratito que esto es un consenso a nivel regional que no podemos desestimar ni pasar por alto porque es algo muy importante que hoy tenemos como un capital a nivel de toda América Latina y el Caribe. Con todo ese momento culminante sobre finales del año pasado, el Consejo de Seguridad, que renueva a la MSS, le encomienda a el secretario general a presentar opciones para una evolución de esta presencia de Naciones Unidas en Haití. Y, y ese programa o ese planteo que hace el secretario general es presentado en febrero, fines de febrero del presente año. Y ahí, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad, el secretario general reconoce la complejidad del entorno operativo de Haití, la necesidad de una estrategia flexible y adaptable. El secretario general opina que la transición a una operación de mantenimiento de la paz no es en este momento una opción factible, argumentando que esta opción podría considerarse una vez se haya avanzado en la reducción sustancial del control territorial por parte de las pandillas. La nota maneja una serie de hipótesis que tendrían implicancias presupuestales en el presupuesto de las OMPs, así como en el tema del uso de la fuerza bajo capítulo séptimo. Realiza un diagnóstico de la MSS y a raíz de ese diagnóstico concluye que la misión debería reforzarse con unidades policiales especializadas para proteger la infraestructura crítica. La nota subraya que la MSS, una vez esté plenamente desplegada y adecuadamente financiada, representaría una solución viable para reducir el control de las pandillas. Asimismo, establece como un mandato la posibilidad de establecer un apoyo logístico, administrativo y operacional a través de una oficina de apoyo de las Naciones Unidas financiado con cargo al presupuesto regular de las operaciones de mantenimiento de la paz. También aclara que la viabilidad de este proyecto depende de que los Estados miembros aporten contribuciones voluntarias suficientes para cubrir las carencias de personal, material militar, medios letales, carencias que hoy enfrenta la MSS. En efecto, ninguna de estas propuestas incluye la financiación de contingentes, de equipo militar y de medios, dado que la única forma en que la ONU estaría en condiciones de financiar estos gastos es mediante el establecimiento de una operación de mantenimiento de la paz propiamente dicha. En este sentido, y en forma complementaria, la nota pone énfasis en el rol de liderazgo que pueden asumir algunos Estados. Estamos ante un escenario, sobre todo, de aportes voluntarios. En ese sentido, esta situación, la lectura que hacemos nosotros, es que es muy probable, y eso es algo que estamos empezando a sentir, es que la región, a través de distintos mensajes, de distintos actores, comience a recibir la presión de la comunidad internacional para asumir mayores responsabilidades en el restablecimiento, en ayudar a restablecer la estabilidad y la seguridad en Haití, pero esta vez sin el marco que en el pasado tuvimos y que para muchos de nuestros países es absolutamente necesario, que es el paraguas de Naciones Unidas, para poder hacer estas contribuciones. Lo cual creo que a todos y a todo nivel, a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores, a nivel de gobiernos en general, nos obliga a tener este tipo de diálogos para ver si podemos llegar a entendimientos comunes y no estar hablando individualmente y de forma desentonada entre todos nosotros. Lo que
esta situación nos deja, como les mencionaba, es a tener mínimos comunes denominadores de cara a próximas discusiones de esta temática que pueden tener lugar tanto en la sede de Naciones Unidas en Nueva York como se empieza a ver en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Pero antes de compartirle ya unas reflexiones finales sobre cómo podríamos considerar esta discusión, o por lo menos tener parámetros que podrían ser comunes, no podemos ignorar algunos aspectos fundamentales y sensibles que la resolución 2699, por la que se aprueba el mandato de la MSS, nos deja con claridad a fin de tener en cuenta ese balance que las propias autoridades haitianas nos planteaban, en el sentido de corregir, de lecciones aprendidas, corregir errores del pasado, pero sin que esto sea inhiba la contribución y el aporte de los países de América Latina en una eventualmente futura contribución a la paz y seguridad en Haití. Y en ese sentido, quisiera citarles básicamente el párrafo séptimo de esa resolución, en el cual el Consejo de Seguridad le solicita a los Estados miembros que participen en la misión de apoyo a la seguridad de Haití, que yo creo que es algo que en cualquier resolución vinculada a Haití va a estar, porque es lo que las autoridades haitianas entienden es absolutamente necesario para que la población vuelva a creer en una presencia internacional ahí, y señalan que es importantísimo o indispensable que se incluyan conocimientos especializados sobre protección de los niños y las mujeres y la prevención y respuesta frente a la violencia sexual y de género centrada en las víctimas. Que se emprendan acciones necesarias para asegurar una conducta y una disciplina adecuada y prevenir la explotación y los abusos sexuales, incluso verificando los antecedentes de todo el personal. Alentando la representación de las mujeres en todos los niveles de la misión, impartiendo cursos de concientización antes del despliegue y en la misión sobre los derechos humanos, la protección de la infancia y la violación sexual y de género, y asegurar una respuesta sin riesgos y centrada en los supervivientes y las víctimas, así como rendir cuentas y eventualmente, en casos de consumarse posibles denuncias, repatriar sus unidades. Son mensajes muy claros que creo que ningún país contribuyente de tropas de América Latina tiene que sentirse a la defensiva en esto, porque en los pasados años hemos dado pasos fundamentales e importantísimos en todos estos temas. En el caso del Uruguay, en todo el tema de los casos de Sexual Exploitation and Abuse, los casos SEA, como se les conoce, hemos aprobado un código no solo un código de conducta, sino un código de procedimiento de todos los pasos que se deben dar una vez llegada una denuncia, que ha sido desde hace años muy bien recibido por las autoridades de Naciones Unidas, a nivel del rol de las mujeres en las misiones de paz, como quizás ustedes sepan, porque lo hemos abordado en otros foros como Alcopaz, hemos estado trabajando con la iniciativa ELSI y de mayor intervención y de mayor participación de las mujeres en las misiones de paz. Es un ejercicio que en Uruguay fue sumamente innovador, porque tuvimos que abrir las puertas de nuestras fuerzas al escrutinio externo, pero que nos ha dado una lección impresionante de información, de sentimientos, sobre todo de las mujeres que estaban con experiencia en participación en misiones de paz, y se ha generado una dinámica muy positiva en las Fuerzas Armadas uruguayas, y para eso hay que reconocer la apertura y la decisión que tuvieron los mandos hasta el día de hoy, porque el proyecto sigue vigente, de trabajar con mucha transparencia un tema que habitualmente es muy sensible. Y en el otro aspecto, en el tema de infancia, que como lo decían las autoridades haitianas en su momento, el 50% de los integrantes de las bandas criminales que asolan Puerto Príncipe y otras zonas son integradas por menores de edad. Está el tema que, como Sergio lo mencionaba, yo un tiempito con la Fundación Romeo Dallaire sobre la prevención del reclutamiento de niños en conflictos armados, junto
con mi querido colega Roberto Gil, y ahí vemos el gran potencial que tiene la región, con esa sensibilidad especial sobre los derechos humanos y los derechos de la infancia que tiene para aportar en ese sentido. Termino con esto, con algunas conclusiones, y decirles que a pesar de la profunda gravedad de la situación en Haití, los principales actores políticos, sociales y religiosos haitianos se pusieron de acuerdo en formar un Consejo Presidencial de Transición que brinda legitimidad política, básica al menos, para ir generando los acuerdos necesarios para lograr una estabilidad mínima y concretar un llamado a elecciones en el 2026. Un número muy amplio y diverso de estados de la región han respaldado el establecimiento de dicho Consejo de Transición, incluyendo sus vecinos del CARICOM, diversas naciones latinoamericanas también, como Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos en su momento también lo han hecho. Completamente desbordados y sin que la MSS pueda contener la crisis de seguridad en Haití, el propio Consejo Presidencial de Transición solicitó la ayuda de Naciones Unidas para transformar la MSS en una OMP. La otra conclusión que quería transmitirles es que a pesar de los resultados mixtos que generó la MINUSTAH, en su momento logró estabilizar Haití, pero dejando en su legado algunas luces y sombras, como decían anteriormente, que son imposibles de ignorar. Las autoridades haitianas señalan que se debe aprender de las lecciones del pasado y le pide a la comunidad internacional, incluyendo a América Latina y el Caribe, que no dejen de contribuir en la búsqueda de soluciones. En ese contexto es que propusieron la transformación. Ante el desolador panorama de Haití y el desesperado planteo de sus autoridades, nuestros países tenemos aquí, frente a nosotros, la oportunidad de analizar qué tenemos a nuestro alcance para poder ayudar a devolver un mínimo de estabilidad a Haití y de protección de los derechos humanos de sus habitantes. Por otro lado, mientras el perfil que tenga la presencia de la Misión de Naciones Unidas en Haití sea principalmente policial, tenemos que ser conscientes que será difícil a América Latina y el Caribe, sobre todo a varios de nuestros países, contribuir de manera sustantiva en Haití por una simple razón, es que las condiciones de seguridad en todo el continente hacen que sean difíciles desde el punto de vista político el envío masivo de recursos humanos y capacidades materiales suficientes y adecuadas para combatir las pandillas sin que las poblaciones locales de nuestros países le reclamen a los gobernantes por desatender las apremiantes necesidades internas que tenemos en materia de seguridad, aunque las necesidades de Haití sean mucho mayores. ¿Cuál será la posición que llevará a la región cuando se le reclame mayor involucramiento y participación? Parecería difícil sin que se logre acordar un marco jurídico, político y administrativo lo suficientemente predecible y robusto para darle a los contribuyentes de personal el respaldo que necesitamos tanto en el terreno como en el interior de nuestros países para poder cumplir estas funciones con confianza. Creo que en este ámbito estamos discutiendo, a lo que podemos aspirar es a dialogar, a coordinar, a estar preparados para darle una respuesta a nuestros gobiernos en caso de que se den las condiciones para desplegarnos en Haití. Después de la MINUSTAH no tuvimos ese ejercicio colectivo y en muchos actores y sobre todo en muchos espectadores generó un sabor agridulce que considero injusto porque no valora lo suficiente y en su debida dimensión las importantes contribuciones que hizo la MINUSTAH a la estabilidad en Haití. En todo caso, es mucho más justo concluir que la reconstrucción de un Estado lleva mucho tiempo y esfuerzo. Más que echarle la culpa a la última presencia de Naciones Unidas en suelo haitiano, hay que pensar en ese largo plazo. Ustedes saben que Uruguay está en la República Democrática del Congo desde el inicio de la MONUC, luego MONUSCO hace 25 años, y la ONU permanece en ese país porque sabe que el país anfitrión sin la presencia de Naciones Unidas estaría en peores condiciones. Las misiones de paz no solucionan los problemas de fondo. Para eso se requieren esfuerzos multidimensionales, mancomunados y de largo aliento, incluyendo soluciones políticas. Pero las misiones de paz pueden ser la herramienta necesaria para generar las condiciones básicas indispensables para que dicha reconstrucción y estabilización pueda suceder. Muchas gracias. Distinguido embajador, muchas gracias por la excelente presentación que nos da una visión política y diplomática acerca de lo que está pasando en Haití y también lo que se ve tanto en Naciones Unidas como en la OEA y
respecto al futuro de Haití. Con interesantísimas consideraciones políticas de la realidad. Me llamó especialmente la atención que el 50% de los integrantes de las bandas sean niños. Ahora quiero dejar con ustedes al teniente, al nuestro próximo expositor, el teniente coronel retirado Daniel Marcela,